Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí reunidos para, dar comienzo al ciclo que surge del proyecto de extensión, una cartografía de iniciativas educativas en torno al cannabis en las universidades argentinas, que elabora un relevamiento participativo de propuestas de capacitación, investigación e incidencia sobre cannabis desde las universidades nacionales. El proyecto es realizado por docentes, investigadores, activistas canábicos, tesistas de grado y de posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, el Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz, el Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín y la Asociación Civil Cogollos Córdoba. Estas charlas se proponen visibilizar la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico. Puntualmente buscan describir y analizar la emergencia e institucionalización de capacitaciones de grado y posgrado, proyectos de investigación e intervenciones extensionistas que, en varios casos, articulan a investigadores y docentes universitarios con activistas de organizaciones de la sociedad civil. El ciclo, ya tiene 2 encuentros que están disponibles en el YouTube de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en este tercer encuentro nos vamos a concentrar en las redes de relaciones construidas en torno a la investigación sobre la planta de cannabis desde la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Por eso ahora mismo le paso la palabra a Natalia Danieli, integrante del proyecto, que va a estar moderando la charla. Muchas gracias por la escucha. Bueno, sí, buenas tardes a todos y todas también. Voy a estar moderando, como explicaba Lucía, las exposiciones. Contamos con 5 expositores y expositoras. A fines organizativos, más o menos son 15 minutos por exposición. Yo voy a estar avisando en el caso de que estemos más o menos en esos tiempos. Y como indicaba Ceci en el chat, pueden ir dejando preguntas en el mismo chat, pero al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en el que vamos a dejar que se dialogue y que surjan estos interrogantes. Para dar comienzo, vamos a empezar con el trabajo que presenta Gastón Barreto, ya titulado Tecnologías con Impacto, articulando ciencia, producción y política en torno al cannabis. El doctor Gastón Barreto es investigador independiente del CONICET y profesor asociado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Es doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata. Desarrolla su labor en el Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la provincia de Buenos Aires, donde dirige proyectos de investigación enfocados en el diseño de materiales y la optimización de procesos con aplicaciones en salud, ambiente y alimentos, con materiales con especial énfasis en el desarrollo de formulaciones a partir de cannabis sativa L. Ha realizado estancias de investigación en México y España, cuenta con más de 100 presentaciones en congresos y publicaciones en revistas internacionales y ha dirigido múltiples tesis doctorales y becas postdoctorales. Su trayectoria combina investigación, docencia, extensión y vinculación tecnológica, participando activamente en espacios de articulación científico-académica y de políticas públicas relacionadas con el cannabis y el desarrollo sostenible. Bueno, Gastón, adelante. Muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias Natalia por la presentación. Bueno, especial agradecimiento por la invitación a Lucía, a Ceci, que nos conocemos hace unos cuantos años en este recorrido largo de construcción e incidencia en la temática. Nosotros van a ver que les vamos a desorganizar un poquito esa dinámica, porque todo lo que vamos a hablar estamos acá, por suerte decidimos encontrarnos también en cuerpos presentes. Y vamos a ir medio pasando la voz, igual tranquila Natalia, cuando pase te voy a decir, y ahora lo presentás a Alex, y cómo está organizado. Bueno, la idea es contarles un poco rápidamente, y esperemos que sea menos de 15 minutos cada uno, así por ahí si se genera algún diálogo después y podemos charlar en función de los intereses, estaría interesante. De todas maneras, quería contarles un poco el recorrido de lo que ha sido este proyecto, que allá lejos denominamos Universidad de Cannabis, tan genéricos como ellos, y hoy nos encuentra o nos enmarca el proyecto también Universidad de Cannabis 5. ¿Sí? Hemos tenido varios tránsitos con el mismo título base y así nos denominamos. Y arrancamos por
2015-2016, yo me amigué con esto, ahí se está viendo. Bueno, el equipo que corresponde a Universidad de Cannabis en términos más endogámicos y del ámbito de la Universidad Nacional del Centro, son los que estamos ahí, más ella que está acá, que Silvi, que está última, que no tiene el lugar de trabajo, el mismo que nosotros, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires, sino que es vecina de la Facultad de Ciencias Sociales. De todas maneras, todos los que estamos en el equipo tenemos carreras de grado distintos, se han ido incorporando. Básicamente el volumen más grande desde el 2022, cuando abrió las puertas para la formación de recursos humanos el Estado Nacional. Pero después se irán presentando ellos y iremos contando un poquito más qué es lo que hacemos en términos individuales, que es la idea pasarle la voz para contar sus desarrollos en tesis doctorales. Que están ahí, ¿sí? Tengo el gusto de dirigir a Alex, de dirigir también a Lucho, que no está acá, que es biólogo, a Nacho, que está por acá atrás, a Ignacio, que es diseñador industrial, a Agustina, que tampoco nos va a acompañar hoy, Luciana Mentasti, que es todo el equipo que tenemos de becarios doctorales y postdoctorales, tanto de CONICET como de la SIC. Esto demuestra el interés allá cuando iniciamos por 2022-2023 del Estado Nacional, no solamente discursivo, sino de financiar la formación de esta cadena de valor incipiente generada desde el año diría yo, 2018-19, si bien nos conocemos de 2016, creo, y con Ceci y con Lucía, de aquellas reuniones en el edificio anexo de diputados, pero la conformación de equipos de trabajo se dio un poquito más acá. Entonces, para contarles someramente, cosas que muchos de los que están en la reunión seguramente ya conocen, empezó en la difusión, en la prensa y en la militancia fuerte en términos de empezar a hablar de cannabis para uso terapéutico hacia 2015, si bien estamos hablando de algo ancestral, pero la difusión, la puesta en escena pública en Argentina empezó a tener una visibilidad importante en el 2015. Ni existía, sí, en ese momento investigador CONICET, endogámico, recién ahí me entero de la temática, no vengo ni del lado de la construcción cultural del tema, ni cultivador, ni usuario de cannabis, ¿no? Me entero por una cuestión de una problemática bien local de la temática y ahí decidimos abordar el tema y que las mesas del sistema científico académico eran también mesas que tenían que discutir este tema por el año 2016. Hay una gran labor legislativa hasta que se llega a la promulgación de la ley de investigación científica en cannabis, hacia marzo de 2017. Hay un gran laburo de las universidades en términos de extensión universitaria, impensado en ese momento todavía. En la mayoría de las universidades y unidades ejecutoras de CONICET pensaron en un escenario de investigación. Digo, el prohibicionismo calaba profundo desde la investigación, y la extensión, como lo suele hacer, abre las puertas para discutir y para abordar estas temáticas desde una visión interdisciplinaria y en territorio. Pese a la promulgación de la ley, una muy mediocre, mala reglamentación hacia finales de ese año, en 2017, nada se solucionaba demasiado desde el acceso a los usuarios de cannabis y usuarias, y es un 2018 de amparos y reclamos judiciales importantes que van generando el territorio para una nueva construcción, si se quiere, de la resolución normativa o de la reglamentación de esa ley de 2017. En el 2018 recién empieza a entreabrir las puertas el sistema científico, ¿sí? Y arranca la construcción científica ahí, hace un par de años después, costó unas remaditas hacia adentro desde los ámbitos institucionales, científicos, académicos, hasta que se crea la RACME en el seno del CONICET. En realidad tiene su origen la RACME en la Secretaría de Articulación, cuando no era Ministerio de Ciencia, estoy hablando del gobierno de Macri, se crea de la mano de Agustín Campero en aquel momento, éramos unos poquitos investigadores, y ya estaba Martín Randazzo por ahí, intendente, también sentado en una mesa muy chica, y hoy cuando se reúne la RACME hay más de 100 personas en general, el evento sea virtual o presencial. Transcurre el 2020 con una nueva reglamentación, con disposiciones normativas a nivel nacional e internacional que abren las puertas para empezar a pensar la construcción productiva a nivel nacional. Se hace un gran laburo legislativo para la ley de producción de cannabis hacia el 2021, para pensar la atención terapéutica, la investigación, hacía falta producir cannabis, y se construye esta ley más amplia en términos legislativos que se promulga hacia 2022 y se reglamenta hacia 2023. Se crea una agencia regulatoria que intenta integrar
todo lo que es producción en términos nacionales, y llega prontamente el cambio de gobierno y nos encontramos de 2024 a 2025 plagados y llenos de restricciones, ¿sí? Y intervencionismo de esos organismos, ¿sí? Con idas y venidas que podemos hablar, con disposiciones encontradas, tanto en el marco de lo que se reglamenta desde el Ministerio de Salud, con una ausencia operativa desde la agencia regulatoria del ARICAME, y con muchas propuestas que venían avanzando incipientemente o inicialmente o en planos medios, que terminan truncadas en términos, estoy hablando de productivos, ¿sí? Los que veníamos trabajando en el seno del sistema científico académico, hemos dado continuidad, remando como podemos, con equipos ya conformados desde el año 2022, pero con algunas complejidades que muchos de los que trabajamos en el ámbito del cannabis conocemos en esta última gestión. Voy a recorrer, en función de estos años, algunas cuestiones que creemos importantes que tienen que ver con este vínculo, con la articulación con el territorio, con la sociedad civil. Lo que empezamos a traccionar desde el momento que pensamos que el cannabis era un tema, era un desafío académico para discutir hacia adentro de las universidades, y en especial de la Universidad Nacional del Centro y de la sede de Olavarría, creímos que la incidencia en políticas públicas era clave. Y lo que teníamos que lograr era sentarnos, además de en la mesa de la academia, una vez que logremos cierto fortalecimiento, empezar a incidir en la discusión en los planos locales. ¿Qué estaba pasando también paralelamente hacia el 2020 en el seno de otras localidades y anteriormente también venía sucediendo? La cuestión que se genera en el 2020, a propuesta del proyecto, la Mesa Interdisciplinaria de Abordaje de Cannabis en el seno del Consejo Deliberante, análogo a como ha sucedido en otra gran cantidad de municipios a lo largo y a lo ancho del país, donde hay participación y representación de variadas organizaciones. Intenté acá muy rápidamente poner los logos. La idea es contándoles así tipo hitos de cosas que han sucedido en articulación y en vinculación con la sociedad, más allá de las becas doctorales de CONICET y postdoctorales de CONICET y la construcción hacia adentro del proyecto. Hacia el 2021 logramos que se generara un espacio de cultivo, veníamos laburando, veníamos trabajando desde el plano técnico porque tenemos instalados desde hace rato cromatógrafos, técnica analítica, química de cabecera para saber qué hay adentro en términos composicionales de los distintos derivados canábicos, que ya circulaban y sucedían desde antes de cualquier ley, ¿sí? Decíamos, bueno, podemos ponernos a disposición para acompañar esa problemática, para dar cierta luz entre tanta opacidad que había o ninguna contención desde el ámbito institucional o del Estado. Ahora empezamos a estructurar algunas líneas de investigación y pensar desarrollos y nos encontrábamos que era difícil acceder a material controlado, reproducible en el tiempo, y nuestros resultados eran tan erráticos como errático era el material que conseguíamos, ¿sí? Que muy solidariamente y colaborativamente recibíamos donaciones de asociaciones civiles, pero no lográbamos esa trazabilidad y control y homogeneidad en el material vegetal a lo largo del tiempo para estructurar ensayos. Entonces, bueno, primera moción o primer intento, Facultad de Agronomía de nuestra universidad, que avance con la producción. En ese momento estábamos a la altura, en términos de resistencia interna, estaba Babi Checopar y el cannabis, y así era realmente, digo, no es una cosa risueña de hoy, digo, estábamos tan prohibidos como ellos, al menos en el ámbito de agronomía, cosa que cambió rotundamente actualmente, estoy hablando 2019, 2020, y terminamos instalando el cultivo experimental en la Facultad de Ingeniería, en el ámbito del complejo universitario de la sede de Olavarría, donde están emplazadas la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué es eso blanco que se ve ahí en la foto? ¿Sí? A la izquierda, que es un contenedor que adaptamos con unas divisiones internas para el cultivo experimental. Cultivo que nace en el marco de un proyecto de investigación de la universidad, asistido técnicamente por la asociación civil, en ese momento Cannabis Activa Olavarría, que era la asociación civil que estaba más, valga la redundancia, activa, ¿sí? En aquel momento, y venía de una militancia cultural ya de hacía algunos años. Entonces, generamos el espacio de cultivo, iniciamos con algunos ensayos incipientes donde estaban dirigidos técnicamente por cultivadores y cultivadoras que integraban esa asociación civil, y emplazamos ese espacio que se mantiene activo hasta ahora. Algunas fotitos que marcan un poquito esto de la actividad articulada con la asociación civil. Él es Emilio, hoy no nos acompaña, me escribió un mensaje recién, 1805, no sé si se unió o se uniría, ¿sí? Pero bueno, estaba complicado con su trabajo, pero Emilio hoy no está
tan activo, vinculado formalmente, pero siempre es un actor más en estos vaivenes que nos ha encontrado en la participación más o menos activa de distintas personas del territorio. Hoy me estoy un poquito más lejos por una cuestión personal, laboral, pero vamos y venimos. Ahí estaba haciendo esquejes, de hecho, para nuestro proyecto en el cultivo experimental de la FACU. Logramos hacia el 2022, cuando empezamos a avanzar con estos ensayos, teníamos bastante material que no entraba, entre comillas, en la línea de producción, o sea, multiplicábamos bastante cantidad para tener recursos para pasar a las etapas siguientes de vegetación y de floración para los ensayos, pero había material, como una cuestión de capacidad del lugar, de limitación de infraestructura, no usábamos, ¿sí? Multiplicábamos mucha cantidad para asegurar el volumen y por ahí nos quedaban esquejes, plantines vivos, que determinábamos destruyendo. Ahí dijimos, ahí no podemos destruir esto, trabajábamos con quimiotipos que habían sido donados por referentes, cultivadores locales, entonces decidimos traccionar a través de la mesa, esta que ya existía desde el 2020, el Consejo Deliberante, un proyecto que nos permita donarlos. Digo, todo aquello que no usemos en el cultivo, donémoslo a gente que tenga ReproCam vigente, ya había empezado a funcionar los certificados ReproCam. Bueno, y eso es lo que hemos hecho. Y ahí aparece una foto simbólica donde está Alex con menos pelo, que nos acompaña acá, que está en bambalinas, ahí aparece. Sí, donde está Alex, una primera donación de esqueje, y simbólicamente que aparece ahí en la foto a quien le donamos el primer esqueje, Nacho, una primera persona que me llama como en 2016 y me introduce de alguna manera en el tema porque su madre era una enferma oncológica y había decidido hacer un aceite de cannabis, ¿sí? Y la primera donación es a Nacho. Bien, entonces estamos donando esquejes desde ese año, desde el 2022. Y después, la verdad que el proyecto ha avanzado y se ha constituido gracias a la donación y colaboración de un montón de personas ajenas al ámbito científico-académico. Sí, acá aparece uno en términos simbólicos, que es Mariano, donándonos una turbina de extracción para el espacio, pero también aparecen los marcos de la vida y un montón de gente que acompaña el proyecto activamente, inclusive donando insumos necesarios para poder seguir laburando en el tema. Aparece Horacio Citati por ahí, ya lo vamos a nombrar. Entre medios se generan talleres, manuales de cultivo con la asociación civil, intervenciones más abiertas para el público en general, capacitaciones estructuradas y formales, hemos generado 3, 2 pensadas en asignaturas selectivas para la Facultad de Ciencias de la Salud, para las carreras de Medicina y Enfermería, 2018 y 2022. Y este flyer que aparece acá y pegamos, esto es 2024, me parece. 2024, que es capacitación para ya profesionales en actividad del ámbito de la salud pública. ¿Sí? Que fue a demanda de una residencia de médicos generalistas que tuvimos acá, que hicimos el año pasado y estamos ahora transitando a ver si ya con los certificados emitidos de la gente que aprobó la capacitación, cabe para esta nueva disposición del Ministerio de Salud para que los profesionales de salud sean admitidos para poder inscribirse en ReproCam. ¿Sí? Participamos en marchas, ¿sí? Hemos participado y colaborado y ponernos en diálogo con distintos actores de la sociedad civil y distintos actores para poder agregar valor e intentar abordar en forma interdisciplinaria que se da generalmente bastante naturalmente. No hemos tenido que forzar demasiado esto con el cannabis. La verdad que se ha ido gestando de esa manera. Hemos tenido siempre también el acompañamiento institucional de abrir las puertas. Pero yo que sé, acá en la foto, por ejemplo, a ver si puedo señalar, no creo que vayan a ver el puntero, pero en la foto de la izquierda, bien a la izquierda está Horacio Citati, hoy está haciendo su residencia en epidemiología, en ese momento era un gran cultivador y estudiante avanzado de medicina. Al medio está otra vez Alex, ¿sí? Que es el ingeniero agrónomo, becario CONICET, que es el dueño de las plantas hoy básicamente, y el gran cuidador del cultivo. Está el codirector de Alex sentado ahí seguidamente, es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la universidad. Y en la siguiente foto, y seguimos para la derecha, aparece otra vez Emilio Hurtado, que era el que había hecho los esquejes ya hacía un año y pico en el espacio de cultivo experimental. Le sigue alguien especialista, ingeniero agrónomo en hongos. ¿Sí? Entonces habíamos puesto en diálogo un montón de saberes donde están los cromatógrafos, básicamente, para poder pensar y diagramar el proyecto. Y esto del diálogo de saberes da lugar a que yo pase la voz. ¿Sí? En este momento ahora Natalia va a presentar a Sil, ¿sí? A Silvina, alias Uno Mentasti, que está acá. Así que bueno, yo paso la palabra, pero después vuelvo, intervengo, ¿sí? Pero paso la voz. Gracias. Perfecto.
Bueno, muchas gracias Gastón, muy claro, también sirvió mucho conocer el equipo y tener como un marco de este proyecto. Bien, bueno, vamos a continuar con Silvina, pues, ¿sí? Silvina Mentasti, que, bueno, nos va a presentar el trabajo Activismo y Experticias por el uso y la regulación del cannabis medicinal y terapéutico en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Silvina Mentasti, bueno, es becaria doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y licenciada en Comunicación Social por la UNICEN. Su investigación aborda los activismos y las experticias en torno al uso medicinal de la planta de cannabis en la región centro de la provincia de Buenos Aires y en los últimos años ha estado vinculada a diversos proyectos de investigación y extensión relacionados con esta temática. Bueno, Silvina, cuando quieres. Bueno, joya. Bueno, en principio agradecerles también por la convocatoria y un poco continuando con lo que venía diciendo Barreto, bueno, la idea es justamente ir recuperando todas esas experiencias de articulación entre el activismo canábico acá en Olavarría, pero también en Tandil, porque se han dado esas articulaciones con la universidad, ¿sí? con los expertos acreditados, como les decimos en la academia, si se quiere, y también se han manifestado en ambas circunstancias, digamos, la incidencia en lo que son la formación de ordenanzas después, ¿no? Acá lo que hice fue mencionar, no tan brevemente, pero puntuar un poco cuáles son los objetivos específicos de mi beca de doctorado, pero que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con indagar en los activismos de las organizaciones sociales, tanto de Tandil, son 2, en Olavarría, acá también, en lo que tiene que ver con los repertorios de lucha, las demandas, la forma de protesta, dispositivos de atención también, modalidad de producción de cultivo, tipos de experticia, quiénes son las y los expertos acreditados en su fila, si es que los hay. También meternos un poco en el proceso de legitimación de las demandas de cada una de las orgas, tanto allá en Tandil como en Olavarría, y también en ese sentido relevar un poco cuáles son las particularidades de cada caso, porque mi beca de doctorado recién va por la mitad, se puede decir que estamos como en la mitad del trayecto, y un poco lo que hemos visto en el trabajo de campo que me dirige Lucía, que no lo mencioné, pero ella está por ahí, es que el activismo o sea, tiene cuestiones re particulares en lo que respecta a la conformación de esos grupos y a las demandas también, porque en el caso de Tandil, por ejemplo, el cannabis medicinal Tandil está formado más que nada por adultos y adultas mayores. También hay mucha movida de uso veterinario allá en Tandil. De hecho, en la mesa intersectorial allá del Consejo Deliberante hay una participación muy fuerte, muy sólida de la parte veterinaria. Incluso hubo, la semana pasada estuve en Tandil, entonces voy recordando algunas cositas de esas entrevistas, pero incluso hubo una iniciativa de poder largar una diplomatura en cannabis de uso veterinario, digo, como que hay otra movida que es particular y que acá en Olavarría no vemos, también allá está la Facultad de Veterinarias, ¿no? Es una salvedad que tengo que hacer, pero acá en Olavarría como que el activismo va tomando tal vez otra forma, ¿no? Y eso también es parte del proceso y de la investigación de esta beca de doctorado. Acá contarles un poco la metodología, y recuperé esas fotos de cuando hicimos la charla en CSU, porque me parecía que era un espacio como de articulación. Voy a ampliar. Y lo recordamos, la de Nico Genizo, Sí. En este acto lo recordamos a Nico. Sí, tal cual. Bueno, un poco las técnicas de recolección de información, en principio más documental, archivística, digo, la interpretación de documentos, de páginas web, de todo lo que tiene que ver con archivos, noticias, todo lo que ha aportado, digamos, a la conformación del cannabis como un problema público, es como un poco el centro del trabajo de doctorado. Las entrevistas, como decía, realización de análisis de entrevistas semiestructuradas tanto a líderes como miembros de las orgas, pero también a expertos, usuarios
También a funcionarias que participaron y que participan hoy día de cada una de las mesas, y observación participante también y no participante en este tipo de reuniones, ¿no? Reuniones, encuentros y demás, tanto en la medida de lo posible en Olavarría como en Tandil. Acá, esas fotos que pusimos ahí son de un evento que hicimos en 2023, ¿fue? Sí. En 2023, que fue una convocatoria abierta, más que nada con la intención de convocar a cultivadores. Bueno, A cultivadores y gente que iba teniendo alguna mirada en generar cooperativismo y sí, demás, por eso invitamos a Nico Genizo, que ya venía con una experiencia con la COPE que estuvo virtual. Criar. Sí, que estuvo virtual. Bueno, y en ese evento, eso es en el Centro Cultural Universitario de acá, de Olavarría, también un poco el lugar, o sea, la elección del lugar fue estratégica para no decir, bueno, desde la universidad convocamos a que vengan al campus, ¿no? Sino que ese lugar está, no en el medio del centro, pero ¿cómo se dice? En un barrio bastante cercano al centro de la ciudad, entonces era como, bueno, un lugar accesible. Y ahí hubo bastante participación de distintos actores y también apareció gente o sea, funcionarias de ese momento, que también estaba Inés Kramer, que estaban involucrados en la mesa, ¿no? Entonces me pareció que estaba bueno como para ilustrar un poco esto que veníamos hablando de la interrelación y el intercambio de conocimientos, de saberes, pero también de poner en común las demandas de cada uno de los espacios. ¿Qué más? Bueno, y acá lo que hice, como decía, no es un trabajo todavía, está en proceso, recién estamos por la mitad. Estoy haciendo doctorado en sociología, no sé si lo mencioné antes, pero va un poco por ahí. Y lo que empezamos a ver desde el comienzo del trabajo de campo hasta ahora, en principio es esto que también mencionaba Barreto, digo, la construcción interdisciplinaria desde el principio, ya del tema en lo que es la Universidad Nacional del Centro, y algunas cuestiones también que hemos ido notando es esto, ¿no? Las motivaciones, si se quiere, de la universidad y las orgas para empezar a laburar en esas colaboraciones, que en principio había una falta de caracterización química, si se quiere, de lo que son los aceites, también la posibilidad de acceder al material vegetal en manos de las orgas y ingresarlo de alguna manera a la universidad para laburarlo, para analizarlo. La recuperación y conservación de prácticas y culturas de cultivo, también de la planta, y hay una suerte de relegitimación mutua, si se quiere, a partir de otro tipo de significados que surgen a partir de esta colaboración, ¿no? Y una legitimidad también renovada. Veo ahí las reacciones de Estela Maris. Sí. Una legitimidad también renovada, ¿no? En la inserción de la planta de cannabis a la universidad. Un poco va por ahí. Porque no quiero ser muy larguera. Ahora pasamos a Alex. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante también este abordaje de la comunicación y lo sociológico. Bien, bueno, Alexander, seguimos contigo. Vamos a presentar, en primer lugar, Alexander Peter Aguila Wharton va a presentarnos sobre evaluación agronómica y bioquímica de genotipos de cannabis sativa L de uso medicinal en condiciones controladas. Bueno, Alexander es becario doctoral del CONICET en el CIFICEN y está haciendo su doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud en la Universidad Nacional Central de la Provincia de Buenos Aires. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Córdoba y desarrolla su investigación en la caracterización de variedades de cannabis sativa L. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación y desarrollo financiados por el SIC, el FONCIT y UNICEN. Y es autor de publicaciones científicas, capítulos de libros y más de 15 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Con trayectoria en investigación, docencia y extensión, participa activamente en proyectos de vinculación tecnológica y divulgación científica sobre cannabis y salud pública. Bueno, buenísimo. Cuando quieras, Alex. Gracias. Bueno, siempre es un gusto, gracias por el espacio, siempre un gusto poder compartir lo que hacemos y salirnos un poco de la cueva.
Como decía ahí Natalia, yo estudié en Córdoba, bueno, en 2022, como decía Barreto, me sumé en conjunto con Luciano y con Agustina al equipo de Universidad de Cannabis, ahí en la Facu de Química, de Ingeniería, y mi tema de investigación específicamente tiene que ver con la parte de la planta. Yo estoy metido en el módulo con las plantas y bueno, básicamente es caracterizarlas, conocerlas, de distintas formas, ¿no? De parte química, lo que tiene que ver con la cromatografía, saber qué tienen las flores en materia de terpenos, en materia de cannabinoides principalmente, y en materia de bueno, atributos morfológicos, cuánto crecen, cómo crecen, cuáles son sus diferencias, algunos disparadores para esto, por ahí algunos conocen el INASE, digamos que es la institución en donde se registran las especies vegetales, cualquiera sea, el cannabis es una de ellas, tiene una guía de descriptores morfológicos, por ejemplo, la caracterización genética, que esto la hice en conjunto con un grupo de investigación del cannabis que está en Mar del Plata, que es a través de marcadores moleculares, que sería como un estudio de ADN, si se quiere, y como último objetivo de mi tesis está el de, en conjunto, esto con un relevamiento también, ¿no? A través, que está sucediendo también ahora en el sector de salud pública de Olavarría, específicamente a través de los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud, que son centros descentralizados de salud pública, descentralizados del hospital, digamos, sería como la salud pública por fuera del hospital y en los barrios. Estamos llevando a cabo un relevamiento en estos lugares en conjunto con Luciana Mentasti, directora del proyecto, para poder, bueno, conocer de alguna manera cuál sería la cantidad de gente que pueda ser tratada con cannabis, acorde a las patologías. Bueno, esto también ahora abordándolo en conjunto con estudiantes avanzados de salud y en tratativas con autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud también. Bueno, adentrándome un poco nos metemos en el módulo. Las plantas que mantenemos desde que empecé son pertenecientes a quimiotipos, por ahí Gastón lo mencionó. Quimiotipo tiene que ver con principalmente la concentración de THC y CBD, ¿no? Los primeros 3 quimiotipos, que son los que tenemos, 1, 2 y 3, tienen que ver con eso, con la concentración de THC y de CBD. El quimiotipo 1 tiene más cantidad de THC, que es esta molécula que por ahí se asocia más a lo recreativo, a lo eufórico, pero que también tiene muy buenas propiedades, digamos, terapéuticas. Quimiotipo 2 vendría a ser el tipo de variedad que tiene cantidades equilibradas de THC y CBD, que tienen como lo mejor de los dos mundos. Y quimiotipo 3 vendría a ser las variedades que tienen más CBD, ¿no? Por ahí el metabolito o la sustancia que tiene más prensa. Ahí hay fotos de las madres, no están todas, hay algunas, pero bueno, son 6 en total. Bueno, acá un poco retratando la propagación, que otro de los objetivos está el de optimizar la propagación, entonces hicimos algunos ensayitos de propagación, unos cuantos, hasta poder ir dando en la tecla de cómo hacer los esquejes. Para mí era algo nuevo totalmente, así que bueno, probando distintos enraizantes, distintas técnicas, sustratos, hasta bueno, poder tener como un protocolo establecido. Esto ya viene, lo puse acá, pero esto viene siendo una nueva incorporación de la mano de un tema que está laburando compañera Agustina Fernández, que bueno, como se asociaba un poco a lo mío, bueno, lo estamos haciendo en conjunto, que es la micropropagación, que es el cultivo de tejidos ya en condiciones asépticas. El tejido es desinfectado y luego introducido en un medio nutritivo en donde puede crecer en condiciones súper cómodas, ¿no? Es súper interesante. Y bueno, y tiene todo, es un mundo súper interesante y muy... uno puede modificar muchas variables independientemente y al parecer, bueno, cada genética tiene sus peculiaridades y merece la atención y la puesta a punto de ese medio para cada genética.
Otra de las cosas que hice, que mencioné, fue esta experiencia en Mar del Plata, que fue para poder identificar, o en realidad poder discernir entre variedades a través de marcadores moleculares, que es ampliando secuencias de su ADN en base a, estudios que se han hecho. Hay estudios que ya han identificado secuencias que son encontrables, digamos, en el ADN del cannabis y que pueden ayudar a discernir entre variedades. Estos pedacitos de ADN se compran a laboratorios en el exterior que vienen ya purificados y se mezclan, digamos, con el ADN que previamente debería de haber sido aislado de la planta, y después se hace correr a través de lo que por ahí ya a algunos les suena un poco más, un gel a través de una electroforesis, que viene a ser algo que como que separa estas bandas de ADN. Bueno, hasta ahí llego, por ahí ya me fui muy en lo fino, disculpen si me metí. Acá una fotito del cultivo, el ensayo de flora. Esta es una foto de una compañera también, de una fotógrafa, que el año pasado estuvo visitándonos para poder retratar un poco ese gran angular. Así que bueno, hasta ahí mi parte. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Alex. Estuvo muy claro. Bueno, les consulto quién quiere seguir, si Ignacio o Leonardo. Por ahí. ¿Cómo se han dispuesto? Por ahí leo. Bueno, Bien, perfecto. Sí, porque un poco miraba acá el recorrido de las fotos que le vamos mostrando, de distintos eventos que hemos tenido el gusto de participar, y la foto, una de las más actuales, donde hay bastante equipete acá, tiene que ver con una intervención importantísima de la Asociación Civil que preside Leo, que ha permitido instalar un equipo financiado por el Estado Nacional, una convocatoria Equipar Ciencia, un equipo proyectado por allá por 2022, 2023, ya no me acuerdo cuándo presentamos esto, la solicitud a universidad del equipo, pero estaba pensando en este nacer de la cadena productiva, de la cadena de valor del cannabis, donde veíamos esto como una gran herramienta. Es un extractor donde usa dióxido de carbono en un estado supercrítico. Es una técnica bastante específica y muy usada para extracciones de cannabis. No usa solventes, sino que el arrastre lo hace con este gas, dióxido de carbono, y permite procesar bastante cantidad de muestras. O sea, en el momento cuando se pidió, se pensó también parte desde la investigación y estudiar esta técnica como promisoria y un montón de cuestiones que se pueden pensar y proyectar, pero también en términos de vinculación tecnológica. Es decir, bueno, un equipo que esté en el Estado Nacional, en el ámbito de una universidad pública, que pueda generar vínculos con estos incipientes proyectos productivos que se veían generarse ahí por ese momento. Bueno, el equipo se instaló este año, conocemos los plazos y los tiempos a veces de los procesos de compra del Estado, instalaciones y demás, y gracias al vínculo que veníamos teniendo a través de distintas colaboraciones con la Asociación Civil que preside Leo, bueno, a ellos les interesó la tecnología está instalada y en un ambiente inocuo y suficientemente seguro para que la producción que hagamos, la extracción que hagamos ahí, permita un uso posterior en humanos o un uso alimenticio de lo que se obtiene derivado de este equipo, ¿no? Entonces está instalado solo en un lugar y está empezando a suceder. Digo, esto lo instalamos en abril. En la instalación, esta foto es de abril, mayo de este año, y estamos empezando a caminar con esta tecnología incipientemente, ya con una realidad nacional productiva un poco distinta, ya es aquellos proyectos con los cuales nos veníamos vinculando, promisorios que podían necesitar este servicio, la mayoría la realidad es que ya no existen, pero bueno, vamos tratando de generar una operativa con lo que sí va sucediendo, que es bastante de todas maneras. Y esto dispara un poco la presentación del próximo disertante, que es Leo, que es la pata un poquito más externa de hoy y muy activa del proyecto. Bueno, Leonardo, sí. Bueno, déjame presentarte Leonardo Lenzetti, ¿sí? Que es presidente de la Asociación Civil Lana Club de Cultivo Solidario Medicinal. ¿Sí? Bueno, cultivador solidario, como comentaba, con Gastón trabajando con este espacio, con esta instalación de maquinaria, con la primicia de que es de este año. Así que va a hablarnos sobre el desarrollo de productos y de alto valor vinculados a la industria del cannabis.
Bueno, muchas gracias por el lugar. Y bueno, voy a contar un poco cómo surgimos como asociación. Nosotros somos un grupo de amigos que en el comienzo de la ley, cuando surge el ReproCan, decidimos empezar a tratar de involucrarnos para ayudar a las personas. Queríamos que la sociedad, digamos, pueda tener un acceso seguro de algo analizado, trazable, y de a poco, con el contexto que se venía dando político, fuimos organizándonos y creando lo que vendría a ser la asociación, ¿no? Que luego después tiene un vínculo con la facultad, el cual empezamos a aportar desde el lado de la investigación, ya que digamos que la parte política no nos acompañaba mucho para poder salir a hacer esto que nosotros queríamos realmente, que era poder brindarle a la sociedad un cannabis seguro. Y por esas razones que, digamos, nunca tuvimos un listado de pacientes al cual dispensar, ya que la ley, más o menos cuando todo empezó a caminar, empezó a tener sus propias fallas, ¿no? El programa de ReproCan directamente era muy difícil tramitarlo para las personas que necesitaban el cannabis, y nosotros como asociación necesitábamos tener un vínculo que era a través del ReproCan, a través de esta plataforma. Incluso también muchas de los permisos que se necesitaban tramitar para que nuestra asociación pueda brindarle este servicio a la población, tampoco eran posibles conseguirlos, ya que había muchas trabas de parte de la burocracia en el ministerio, y así como nosotros, también era el contexto nacional de todas las otras organizaciones que estaban intentando, digamos, lo mismo, trabajar para poder brindar el cannabis a la sociedad, que es el día de hoy, que sigue igual, digamos, no ha cambiado. Las organizaciones estamos esperando básicamente por una regulación la cual nos permita poder tener una metodología de trabajo consistente, que nos permita generar una industria y trabajo para los demás, no solo el hecho también de brindarle una medicina segura a la población, sino también a generar toda una economía interna muy importante. Y bueno, aparte de eso, después nosotros empezamos con todo el tema de la investigación, aportando en la facultad, con la instalación del espacio para el supercrítico, como dijo Gastón, que es una máquina que, si en un futuro se da un contexto político adecuado, puede llegar a tener un potencial enorme de trabajo, y bueno, nada, siempre estando ahí para aportar y llevar adelante y que la actividad pueda en algún momento, digamos, tener la solidez para trabajar tranquilos y bien, digamos, no como ahora, que es más, son trabas, y que básicamente el usuario de cannabis hoy por hoy se encuentra en un dilema en el que no puede tener un real acceso seguro al cannabis. ¿Estamos? Seguro, Leonardo, sí, es un contexto que nos atraviesa y bueno, influye mucho en el acceso. Bien, bueno, estamos viendo ahí las fotos. Bien, bueno, continuamos con Ignacio. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a nuestro último expositor, Ignacio Escandura. Bueno, que nos va a estar comentando sobre la integración de tecnologías para la medición, registro y control de variables asociadas al cultivo interior de cannabis. Ignacio Escandura es becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas en Provincia de Buenos Aires, desarrolla su actividad en el CIFISEM y es doctorando en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud. Su título de grado es diseñador industrial por la Universidad Nacional de La Plata
y su investigación se especializa en la implementación de tecnologías para la medición, registro y control del cultivo interior de cannabis. Ha liderado proyectos de desarrollo de productos, rediseño ergonómico y funcional y control de producción, contribuyendo a la innovación industrial y la vinculación tecnológica. Es coautor de publicaciones científicas y participó en presentaciones de congresos y revistas. Complementa su perfil con formación técnica en equipos e instalaciones electromecánicos, experiencia en gestión de proveedores y clientes y capacidades en know-how para el desarrollo sostenible. Bien, gracias Ignacio, cuando quieres. Bueno, primero muchas gracias por la participación, por la presentación. La parte que por ahí me toca a mí tiene que ver un poco con la parte interdisciplinaria de todo esto, poder lograr a través de un sistema de automatización generar un control automático de todo el cultivo, debido a todo esto que se estuvo hablando previamente, que tiene que ver con el crecimiento de la demanda de cultivo, donde se generan esas inconsistencias tanto en el cultivo como en las extracciones, la ausencia de los marcos que contemplan y engloban todo este tema. Creo que bueno, viene un poco por ahí la idea de este tema y poder generar productos trazables tanto en la producción de la planta como en el postproceso y lograr componentes, los compuestos activos que sean estables. Ahí un poco, bueno, muestro arriba, es el primer prototipo, en realidad no, es el segundo prototipo de un sistema de automatización. En este momento está en etapa de ensayo, donde lo primero que, como diseñador, por ahí dándole una vuelta a todo esto, fue ver cómo trabajaban los chicos, cómo desde sus inicios y en ese contenedor, plantear las necesidades que ellos tenían, las dificultades que se encontraban a la hora de llevar adelante todo el cultivo y bueno, se generaron una lista de requerimientos, de necesidades básicas para poder controlar todo ese ambiente. La sala está equipada, tiene iluminación LED, tiene extractores, tiene intractores, tiene un aire acondicionado que nos modera la temperatura en todo el ambiente, entonces tiene condiciones ideales. Pero bueno, la idea es generar divulgación sobre todos los cuidados que hay que tener para que cada uno, ya sea un particular, una pyme o una empresa, logre generar condiciones ideales y trazables para poder cumplir con todo esto, con todas estas regulaciones y se pueda cumplir dentro del marco de todo el país. En la imagen de arriba ya es el prototipo armado, que bueno, estoy ahora solucionando unos problemas de comunicación, pero bueno, está ya en etapa de implementación. Y en la parte de abajo, donde dice módulo de riego, es lo próximo que estoy haciendo, que es otro componente donde se va a comandar el riego de por lo menos ahora 8 macetas, controlar la humedad y asistirlo en el riego a demanda de cada una, ya que todas las genéticas consumen de una manera distinta, tener un control a demanda por cada individuo. Y por otro lado, parte de todo este desarrollo que voy haciendo, yo el doctorado lo empecé el año pasado, así que son mis primeros pasos, todavía no tengo una devolución de todo este ensayo que estoy haciendo, son los primeros pasos, a donde lo que generé fue una sala virtual, como se ve arriba a la izquierda, para controlar todo el ambiente. Se diseñó de manera virtual todo el circuito, todas las conexiones, para poder controlar esas variables. También se utilizaron tecnologías de la universidad para el desarrollo de este prototipo, como la impresora 3D, como un router, máquinas, herramientas que me permitieron a mí desarrollar este prototipo, que está en etapa de desarrollo, como lo dije recién. Se sumaron algunos detalles, como se ve ahí el soporte de los coolers en el medio, que ayuda a la distribución del aire dentro de la sala. Arriba un soporte para un sensor, se llama el DTH22, es un sensor de temperatura y humedad para controlar el ambiente. Y todo eso va a estar comandado
proyecto que está ahí, el Canos, que bueno, tiene un sistema de código abierto con un Arduino que es accesible para la sociedad y bueno, la idea es poder controlar a través de eso la iluminación, la temperatura, la humedad del ambiente, la humedad de la sala, y así lograr las condiciones ideales para el cultivo. Así que bueno, eso es el trabajo que estoy haciendo ahora. Y bueno, próximamente estoy en el armado del sistema de riego, pero bueno, por ahora vamos hasta ahí. Buenísimo. Bueno, como decía Gastón, la interdisciplina es natural en este equipo, así que es muy interesante cómo aporta cada saber y cada área. A medida que lo fuimos escuchando, bueno, pensamos varias preguntas, se pensaron varias preguntas, pero bueno, quería abrir primero a quienes están asistiendo a este encuentro, a esta charla, si tenían, bueno, si quieren abrir micrófono y hacerles una consulta a nuestros expositores y expositoras, si no, bueno, leemos nuestras dudas. Sí, Gervasio Arroyo. Sí. Hola, buenas tardes, hola. Bueno, primero gracias por su tiempo y por su atención. Saludar al equipo de Cogollos del Oeste, de Córdoba, a la Universidad de Córdoba, saludar al equipo Universidad y Cannabis. Bueno, más que nada creo oportuna esta posibilidad de dialogar con ustedes, teniendo en cuenta de que en Necochea, una ciudad que también es parte de la Universidad Nacional del Centro, a través de la sede universitaria de Quequén, hemos tenido la posibilidad de reunirnos, un primer encuentro en el Consejo Deliberante el 19 de septiembre, y bueno, nos reunimos con la Secretaria de Salud, con la Directora de Atención Primaria de la Salud, y eso nos ha permitido tener diálogos como para poder comenzar a articular a través de la Universidad Nacional del Centro. Actualmente estoy dialogando con Marcela Mastrocola, estoy dialogando con Cecilia Astigueta también, y bueno, creo oportuna esta posibilidad, más que nada para saber cuál es la situación del distrito de Necochea. Somos 105.000 personas las que habitan en Necochea, y bueno, tenemos una ordenanza que se ha votado por unanimidad en el año 2020, y bueno, mientras ha pasado el tiempo, la Asociación Civil de Estudios de la Cultura Canábica de Necochea y Quequén ha hecho oportuno el reclamo de poder tener diálogos con las concejalas, con los concejales que han votado por unanimidad esa ordenanza, y bueno, no hemos tenido respuesta, así que el paso del tiempo también ha hecho de que sigamos insistiendo con nuestros derechos adquiridos a través de la ley 27350, a través del ReproCan, y bueno, por suerte estamos nuevamente con una nueva reunión en estos próximos días, a partir del mes de noviembre, así que bueno, agradecer al equipo de Universidad y Cannabis. También creo oportuno poder tener un encuentro en Tandil, porque así lo ha propuesto Cecilia Astigueta. Esa es la idea, de poder dialogar con todo el equipo. Y más que nada, tener la posibilidad de articular políticas públicas, teniendo en cuenta que, bueno, que en Necochea no se analiza materia prima, de que hay una gran población de personas que son usuarias de cannabis, teniendo en cuenta de que tenemos 4 hospitales en nuestro distrito y en ninguno se analiza materia prima, teniendo en cuenta que tenemos más de 10 centros de atención primaria de la salud, que en ninguno hay ningún equipo de atención primaria y cannabis. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto también con el equipo provincial de cannabis, que por suerte tiene conocimiento de la situación del distrito, y bueno, más que nada es eso, es hacer una descripción de la situación de Necochea y de Quequén, obviamente, y bueno, poder estar en conjunto y en contacto con ustedes para una próxima reunión, un próximo encuentro. Agradecer a Gastón Barreto también por sus palabras, a todo el equipo de Olavarría, a todo el equipo de Tandil, y bueno, más que nada era eso, gracias. Saludar a Lucía también, que es integrante de la RACME, por suerte participa en la Comisión de Legales, estuvimos en la Expo Cannabis presentando la situación actual de Necochea. Más que nada es eso, gracias. Gracias, Gervasio, por tus palabras.
Bueno, muchas gracias por la colaboración y conocer la otra realidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Bueno, les leo entonces, sí, aquí. Vaniniva, felicitaciones. Y consulte cuál es la ordenanza de Olavarría. Saludos desde Carlos Paz. ¿Cuál es la ordenanza? La ordenanza, mira, me apareció Gabriela Calzari también levantando la mano. La ordenanza de la Barría, lo único que hay un par de ordenanzas, pero bueno, la primera creo que intentaba generar en el ámbito legislativo y hace varios años, alguna discusión, o eso es lo que hizo, respecto a la promulgación de aquella ley 27350, eran aquellos actos de ordenanzas municipales o de ámbitos locales que intentaban generar presión legislativa sobre el plano nacional. Y después la otra ordenanza crea la mesa interdisciplinaria de cannabis y establece las representaciones. No sé si se referían a eso con la pregunta. Y ahora se está generando, hay un proyecto de ordenanza que se presentaría el mes que viene, noviembre ya, donde amplía un poco, en este escenario un poco nacional, donde le ha sacado la gestión y la decisión, parecería aparecer una necesidad importante de que los actores o los gobiernos provinciales o los planos legislativos y ejecutivos provinciales y locales tomen otro protagonismo ante la existencia de leyes nacionales. Así que un poco en esa clave es una nueva ordenanza que se está presentando que intente contener un poco la ausencia del Estado Nacional a través de algunas acciones más locales, ¿sí? Como está pasando también con leyes provinciales. Bien. Ahí indica que respondiste su consulta. Sí, Gaby Calzolari. Hola, buenas, ¿cómo andan? Gracias por el espacio, gracias a todos y todas por las exposiciones. Soy fanática de ese grupo, así que no me puedo perder una charla. Quería preguntarle si pudieron seguir analizando o haciendo en realidad extracciones ahí con el CO2 y si pudieron analizar un poco lo que extraen ahí a nivel de cannabinoides, concentración de cannabinoides. Sí, tenemos, Gaby, un recorrido cortito, ¿viste? Desde la instalación de abril-mayo, sí. Y más allá de algunas pruebas preliminares, primera con el personal técnico que vino a instalar de Francia, que hicimos extracciones así como muy, muy rápidas, con condiciones muy vigorosas, o sea, altas presiones, y extrae todo, parece haber un rendimiento importante en esos primeros ensayos, pero una selectividad baja. Entonces estamos en el laburo de selectividad. Es decir, un extracto concentrado que tenemos en el CO2 anda en el orden de 30 y pico, 40% de cannabinoides. Entonces, eso es bajo. Si lo comparás con un extracto que concentramos vía una extracción etanólica, que solemos andar 70, 80. ¿Sí? Y si nos ponemos a purificar, podemos incrementarlo un poquito, de hecho. Pero nos falta un poco más de recorrido. Después hicimos unas extracciones con material vegetal, estoy mirando a Leo, porque era de la asociación. Ese primero, pero los segundos que hicimos también, que intentamos hacer alguna extracción más subcrítica por abajo, intentamos laburar con material húmedo, bueno, pero fueron así cositas puntuales, nos falta estructurar la optimización. En un momento intentamos separar fracciones terpénicas. Ajá. Lo hicimos, sale con todo el hidrolato, con ese 10% más o menos de agua que ingresa el material ahí. Sale una fracción aromática, producto de la extracción, pero arrastra un poquito de cannabinoides, que es lo que vimos hasta ahora. Y seguimos todavía sin optimizar la selectividad, porque en el producto seguimos teniendo bastantes ceras, ¿sí? Bastantes ceras o fracción lipídica, pero nos falta tener paciencia, material vegetal y ordenar un poquito el trabajo ahí, ¿sí? En los primeros intentos hay un gran rendimiento de masa, de extracto, pero contenido de cannabinoides ahí al 40. Yo creo que todo eso es recontra optimizable y mejorable, pero alargando las extracciones. Las extracciones que estamos haciendo estamos en 2 horas y existen vastos reportes de extracciones que tenemos que empezar en 6 horas, 8 horas. Bajar las presiones, bajar las condiciones y que sea mucho más lento el proceso para aumentar la selectividad. Bárbaro. Buenísimo, buenísimo. Gracias. De nada.
Suma Baney, la consulta si se podría filtrar con seres esas ceras lipídicas. A ver, se describa la sigla. CRC, yo no sé qué es. CRC. Si se podría. Filtrar. Eliminar las ceras, calculo, o sea, eliminar las ceras. CRC. Sí. Ese es un Sí. filtro. Eso sabe Leo, ¿eh? Un filtro, una filtración. Sí, es un filtro. Son componentes activos que recaptan los componentes del contaminante. Por absorción, está bien. Sí, ¿sabés que se usa ¿Carbón? sílica? Sílica se usa. Está bien. Digo, puede ser que se agregue algo a esos extractos, que esos extractos se pueden intentar solubilizar o suspender en algún medio, que puede ser un solvente, y después puede ser una adsorción, o sea, agregar algo que absorba selectivamente las ceras, deje cannabinoides y principios bioactivos de interés. Es una opción. La otra bastante interesante puede ser una winterización. Son cosas que todavía no avanzamos, pero tratar de separarlas por diferencia en cómo salen de fase al enfriar el sistema. Que digo, saco la cera del extractor supercrítico, la disuelvo en etanol y bajo súbitamente la temperatura. Idealmente menos 80 grados. Eso lo que va a hacer es sacar de fase y poder separar físicamente las ceras de los principios activos que quedan disueltos. Hay distintas cosas que podemos pensar para optimizar esto, pero digo, ni siquiera hemos todavía hecho demasiadas extracciones. Estamos hablando de 3, 4 extracciones con cannabis que hicimos en este plano, y también hemos hecho extracciones con otro material vegetal para ver el desempeño del equipo, cáscaras de naranja, elaboramos con algunas pimientas, y tenemos ahora un vínculo que firmamos recientemente con una empresa cosmética que va a venir con otro material vegetal aromático que no sabemos bien cuál es todavía, porque es una cuestión de confidencialidad, pero ni siquiera nosotros lo sabemos, lo estamos programando. O sea, es un equipo que no es exclusivo y solamente para cannabis, sino que permite obtener principios activos de distintas matrices vegetales. Bien, bueno, se ha dado por respondido. Y consultas tenéis Leo que les interesa mucho el trabajo y quería saber qué rol podemos tomar desde las ONG en nuestras ciudades para laburar en conjunto. O cómo se pueden contactar y trabajar en conjunto. Para sumarse por ahí a este entramado más local, digo, a ver, las redes nuestras tienen que ver con nombre de proyecto, Universidad y Cannabis en Instagram. El mail es universidadycannabis@gmail.com, así que a través de esos medios perfectamente se pueden contactar. Y si no, rastrean de Facultad de Ingeniería, UNICEN, y pueden llamar por teléfono sin problemas, vieja escuela. Nos rastrean en redes con los nombres, todos tenemos Instagram, contacto. Podemos dejar el teléfono sin problemas. No hay historia. Nosotros estamos abiertos además de generar hacia adentro, digamos, que tenemos que generar recursos humanos en términos de formación al sistema científico académico, pero también proyectado como recursos humanos para esta cadena de valor que llegará en algún momento más allá de los vaivenes de decisiones políticas puntuales. Cannabis llegó hace rato para quedarse y para seguir construyendo. En todo caso, lo hace a velocidades distintas en función de que se vaya decidiendo en los distintos países, pero hay una velocidad baja o alta, pero camina. Entonces creemos que eso va a suceder y que es súper necesario generar esta sinergia entre distintos actores. Seguimos estando adentro de los que estamos dentro de las universidades y del sistema científico, académico, no somos los que más sabemos. De ninguna manera somos re jóvenes en esta construcción de conocimiento. Súper jóvenes. La grilla de tiempo pusimos 5 o 6 años para atrás. Hay gente que hace 30 años que tiene las manos en la planta y que sabe muchísimo más en términos empíricos, pero también conceptuales y teóricos. Entonces nosotros el desafío es poner en diálogo saberes. Si hubiésemos arrancado de cero, sin la colaboración de organizaciones civiles, de cultivadores y cultivadoras, estaríamos arrancando a ver cómo multiplicábamos cannabis. ¿Sí? Y tenemos un montón de laburo allanado en articulación gracias al acercamiento de los Leo de la vida o de los Emilio en su momento de la vida, que participa activamente y muy generosamente y solidariamente abre todo lo que han sabido construir empíricamente en un plano sumamente injusto, ¿no? Porque han estado recluidos sin leyes, escondiéndose, construyendo un montón de conocimiento ahí. Así que abiertas las puertas para poder articular y vincularnos siempre. Y tener instituciones científicas y académicas
pertinentes con las problemáticas territoriales. Digo, eso es central. Más allá de lo que tengamos que a veces ir construyendo desde los planos disciplinares para estar adentro de un sistema científico que a veces tiene estándares un poco alejados de lo territorial, al menos en algunas áreas disciplinares, yo sentiré siempre como que a veces hay grupos que nos debemos a esa problemática territorial, a esa demanda social y a esa génesis de lo que es el cannabis. No fue un tema de agenda ni de San Conicet, ni de las universidades, ni de una organización científica tampoco provincial. Esto fue una demanda de la sociedad civil que necesitaba respuestas y construir conocimiento. Las tesis que vamos a hacer tendrán que ver con las áreas y recorridos disciplinares, el laburo interdisciplinario y el acompañamiento, ojalá no lo perdamos nunca. Yo militaré hasta que me jubile, no sé cuándo, pensé que a los 65, que tal vez un poquito más tarde, lamentablemente, pero hasta que me jubile seguiré militando porque eso suceda. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero no abandonar esa estrategia, esa militancia y esa actividad desde el proyecto. Me extendí un poco, no sé ni qué me preguntar a esta altura, ¿no? Pero, es la construcción más genuina. sí. Es necesario. Hay contacto. Hay brazos abiertos, hay interés en articular. El Instagram, en algún comentario. Sí. Y estaba también en las diapos. Bueno, joya. Bueno, Agus Pereira consulta si compararon retorno de materia congelada y planta viva seca. O seca. Wow, qué fina. Pará, repetinos la pregunta o le abrimos el micrófono. Y compararon retorno de materia congelada y planta viva o seca. ¿Retorno es supercrítico? Y no sé, no ¿Con qué metodología de extracción? Pero te deberíamos preguntar. Agus Pereira, no sé si quiere abrir micrófono y comentarnos bien cuál es. Igual no sé si vamos a bien su consulta. Porque no hemos comparado material, extracciones en plantas sin secar. Ahí responden. Con O2. Lo que vimos igual. Con CO2. Encima que no podemos. Nosotros, a ver, la temperatura podemos controlarla para explicar un poco el equipo, que es complejo, ¿no? Porque lleva el dióxido de carbono, compramos un tubo de dióxido de carbono envasado, comprimido, pero a su vez el equipo lo que hace es tomar de esa línea de dióxido de carbono comprimido en estado líquido y lo bombea aún más fuerte, genera una mayor presión para pasarlo a un estado distinto al gaseoso, ¿sí? Al líquido que conocemos, ¿sí? Lo lleva a un estado súper crítico. Estamos en condiciones extremas de presión y temperatura, con lo cual no podemos hacer un laburo a muy baja temperatura. Baja temperatura está haciendo 30 grados, ¿sí? Y alta temperatura está haciendo 70, 80 grados, en ese rango. Lo que sí podemos variar mucho más ampliamente es la presión. La presión la podemos variar y hemos hecho extracciones ahora hasta 300 y pico de bares, sí, que es un montón de presión, ¿sí? Y el equipo nos permite operar hasta 400 bares como presión máxima. Es impresionante la presión que se está generando ahí adentro. Son condiciones bastante distintas. No podemos hacer una extracción en frío, ¿sí? Ahí tiene más pertinencia por ahí lo que conoce, lo que sabe Leo. Por eso quizá no tiene sentido meter material congelado dentro de la máquina, siendo que la temperatura mínima es 30 grados. Siempre se va a dar una extracción a una temperatura en la que el material no va a estar congelado, como dijo Gastón, ¿no? Siendo redundante. Alguien me ha hecho una pregunta de cómo se comunican, ¿no? Con nosotros otra vez, le compartimos ahí en el chat. Compartieron el Instagram. Está ahí arriba. Muy finas las consultas, muy bien. Se pusieron muy técnico todo. Sí. Un cultivador ahí. Está ahí arriba, que me había preguntado. El CRC, eso que comentaban, por lo que tengo entendido, se usa en extracciones con BHO y es para poder purgar el material y que de un material de baja calidad poder sacar un extracto de alta calidad, que es lo que en definitiva nosotros también necesitamos, es sacarle las partes contaminantes al extracto del dióxido de carbono. Pero bueno, el CRC tengo entendido que también es una maquinaria que no es fácil de conseguir. Incluso el químico que se usa para la absorción de los contaminantes también es algo que es un insumo que no es fácil de conseguir. Bien. Deben ser resinas de absorción, sí, que son complejas, inclusive para nosotros también. Hay preguntas si hay material de lectura disponible. Demasiado. Sí, pero ahí sí nos dice Lorena, además, un poco enfocado hacia qué.
podemos compartir sin problemas. De esto que hacemos... es que tenemos un problema de diversificación interna. Podemos compartir sin problema trabajo de extracción, trabajo más de química, de cromatografía. Hay una línea acá que ni siquiera hablamos que tiene que ver con el desarrollo de materiales para mejorar la biodisponibilidad. Está hablando de CRC. Yo voy leyendo en vivo acá, Natalia, te copié el laburo. Me están sorruchando el piso. ¿Te contactan? Bien. Sí, o publicaciones que tengan, quizás. Bueno, lo que esté disponible. Hay cantidad de material, porque con esto que hemos organizado también capacitaciones, hasta tenemos así como unos drives monstruosos, ¿no? De cantidad de información que compartimos. Eso sí, que se contactan ahí por el... Instagram es una opción, o el mail, ¿sí? El mail yo no lo pusimos acá, yo lo escribo en el chat, universidad. Dale. Los documentos, eso es mejor. Sí, y cannabis. ¿Está bien, no? Sí. Yo ahí puse... Queremos que compartan todo. Sí, está para compartir. Todo lo que tenemos podemos compartir, nos escriben al mail. En medida que podemos, a nuestra dinámica, podemos tardar a veces un poquito más, un poquito menos, pero le mandamos, compartimos, sin problemas. Había Hay mucho interés en el tema. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Yo te voy consultando, aprovecho que estaba justo hablando Gastón, para preguntarte, ¿cómo trabajan a partir de las diferentes disciplinas? Esto que damos cuenta de la interdisciplina que se dio naturalmente con el cannabis, ¿en qué sentido se articulan? Mira, prácticamente tenemos en general una convivencia. ¿Sí? La única que vive lejos es ahí, la que está lejos ahora también, la que dejamos afuera. Hola. Pero estoy enfrente igual. Está enfrente, está cerquita. Nosotros convivimos en nuestro espacio de laburo, en la oficina. El diálogo es asiduo y medio como que vamos construyéndolo como podemos, porque tampoco hubo desde el momento cero una intención de que la cosa sea tan interdisciplinaria. Necesito enchufar esto. Perdón, No hubo una proyección de decir, ahora necesitamos un diseñador industrial y antes necesitábamos un licenciado en biología y antes un ingeniero en alimentos, son todos los grados que tenemos, sino que fue medio como sucediendo. O sea, nosotros en un momento buscábamos por el 2021 empezar a construir desde el lado de la investigación. Y generalmente el construir desde la investigación suele allanarse bastante cuando uno logra tener un recurso humano genuino en una temática nueva. Alguien que pueda dedicarse exclusivamente a construir conocimiento en la temática. Eso generalmente se traduce en una palabra que es becarie. Cuando uno arranca en una línea temática, porque quien le va a poner el laburo fuertemente operativo y la generación de datos es ese el perfil. Entonces lo que hicimos fue generar un flyer y dijimos, ¿cómo hacemos para conseguir en cannabis? Veníamos trabajando en otros temas, nada que ver, nosotros intentamos construir una línea de cannabis. Entonces, ¿qué nos quedaba más cerca? Pensar en materiales. Nosotros sí teníamos experiencia en desarrollo de materiales, poliméricos en particular, o sea, polímeros en plásticos. Nada que ver, pero no tan nada que ver, viendo ahora con el diario del lunes. Generamos un flyer y en ese intentar captar a alguien que trabaje en la línea de desarrollo de materiales, apareció un ingeniero agrónomo, Alex. Vio el flyer y se acercó a charlar, estabas en Córdoba, y dijimos, y pensemos algo y empecemos a pensar con quién podemos asociarnos para poder presentar también una beca que tenga que ver con la parte agronómica. Al toque dijimos, démosle, lo escuché, nos juntamos con Ale, unas charlas virtuales. Yo qué sé, dijimos, digámosle a alguien de Facultad de Agronomía a ver si nos acompaña. Nosotros teníamos ya el cultivo experimental instalado, medio diagramado, alguna trayectoria incipiente de hacia dónde ir, no tan clara como ahora. Decíamos, si Alex tiene ganas de laburar y formarse en cannabis, nosotros podemos generar alguna sociedad y articulación interdisciplinaria con la gente de agronomía,
vayamos. Bueno, así fue. Yo hablé con el secretario de investigación que conocía en ese momento. Le digo, necesitamos a alguien que dirija o codirija a alguien que quiere presentarse una beca con un perfil agronómico. Bueno, así sucedió. Y ahí generamos un equipo. Facultad de Agronomía finalmente dijo que sí, después de decir que no rotundamente 2 años antes. Había cambiado la gestión, por supuesto. Esto muchas veces depende de la cabeza del gestor de turno, cuál es su mirada con estas líneas temáticas que requieren cierta discusión y valentía, sobre todo, en muchos casos. Y bueno, ahí llegó Alex. Y el laburo en la dinámica, y después apareció Lucho, que es licenciado en biología, a laburar en materiales. De Entre Ríos. Y después se sumó Agustina, que ya venía doctorada a sumarse, que era biotecnóloga. Y entre medio ya veníamos trabajando con Silvina, con uno, del palo más social, del momento cero, porque nos dio siempre una remanazo en colaborar desde el punto de vista de la comunicación. En esto queríamos hacer muchas cosas y sabíamos solamente cromatografía, entonces bueno, fuimos haciendo en el camino. Y medio en esa estamos, en esa seguimos, digo, porque creo que no terminaremos de optimizar ni aprender nunca cómo es la mejor forma de elaborar en forma interdisciplinaria. No sé responder esa pregunta, digo. Lo vamos haciendo como pudimos. De la mano te consuelo si hay como dificultades o discusiones en ese diálogo de saberes. Yo voy a decir que todavía no se ha logrado como el modelo interdisciplinario. Nos vamos viendo en la cotidiana, digo, cómo cada uno de los perfiles de territorio de laburo más individual tiene algún linkeo con la formación disciplinar, por supuesto. Porque de esa manera te admiten los organismos más estructurados, que nos acomodan la cabeza en cajitas. Entonces, necesariamente tenés que irte para ese territorio. Para mí, lamentablemente, después de haberme encontrado con el cannabis y que cambió mi óptica con mi desarrollo profesional, pero después en la cotidiana, cada cual habla en su clave y tenemos que hacernos entender, y ese es un ejercicio cotidiano que está buenísimo y lo entrenamos todo el tiempo. Y último apareció un diseñador industrial, y yo qué sé, ¿sí? Se incorpora el primo y dijo, bueno, el primo estaba laburando en el privado, Nacho estaba laburando en el privado y se acerca al proyecto y decimos, bueno, presentamos una beca, ¿sí? ¿Qué? Diseñador industrial, y yo soy químico. Y bueno, busquemos un aliado en ingeniería electromecánica en nuestra facultad que pueda acompañarnos en esta sociedad. Entonces, a Nacho lo dirige un ingeniero electromecánico, ¿es electromecánico? Sí. Electromecánico, le dije un ingeniero electromecánico, doctor en esas áreas disciplinares, y lo codirijo yo, que dirijo el proyecto de cannabis. Y bueno, y vamos, el abordaje más técnico de la necesidad de desarrollo de capacidades que tienen que ver con esta automatización que hace él y el desarrollo de este prototipo, y nosotros desde el diálogo de ver cuáles son las necesidades genuinas del mundo del cannabis en el territorio de investigación, pero también pensando en escenarios productivos. Digo, la semana pasada intentamos generar la primera reunión con una cooperativa que está laburando para ver en estas necesidades de automatización que tenemos internamente. Bueno, también sucede en el ámbito cooperativista. Digo, también hay una demanda genuina de tecnología para censar, controlar e ir haciendo el registro de variables hacia dentro de un cultivo. Bueno, también estamos en ese diálogo con sistemas con digamos, asociaciones privadas, y la mayoría de los vínculos que tenemos son con cooperativas. ¿Sí? Una cuestión... También, medio como que nos vamos amontonando entre quienes tenemos las necesidades de distintos ámbitos. Pero estamos aprendiendo, no sabemos si estamos siendo interdisciplina. Por el momento habemos un montón de disciplinas amontonadas en diálogo. Seguro. Sí. Desde el principio. Sí. Hay otra pregunta aquí de, bueno, ¿cómo eran esas actividades para Gastón también? Pero bueno, quien quiera responder, porque ya que es un equipo que trabajan todos en conjunto, ¿cómo eran esas actividades de dirección técnica realizadas por los integrantes de la organización social y en qué consistían? Básicamente en cultivar las plantas. Cuando arrancó en el inicio en 2021, quienes estábamos, estaba yo, por supuesto, estaba Luciana Mentasti, que es ingeniera química, y estba Luisa Franchi, que es ingeniera en alimentos. Creo que ninguno de los tres nunca habíamos metido la mano en la tierra ni en una planta. Digo, básicamente, a mí me interesaba analizar las plantas de la cromatografía. A Luciana estaba con un interés particular en pensar cómo desarrollar materiales que tengan que ver con el cannabis. Y Luisa siempre tiene una mirada más puesta desde cómo incorporamos esto en alguna cadena de valor que tenga que ver con los alimentos.
pero de ahí a cultivar una planta no teníamos la más pálida idea, digo. Básicamente hacían todo, nos decían, hey chicos, rieguen mañana, ¿sí? Con esta cantidad de agua y cuídenme las plantas. O sea, dirigían absolutamente todo el cultivo, ahí tenían acceso, el espacio cultivo lo pensamos, tenemos un contenedor aparte, independiente, también una cuestión de identidad del espacio. Necesitamos que podían tener acceso ágil a aquellos agentes que no son del sistema científico académico. Estaba raro, o sea, siempre estuvo todo bien con las puertas abiertas, pero éramos los fumones que estábamos dentro de la facultad. O sea, y eso, y la circulación de gente ajena al territorio de la universidad pública, si bien es abierto y yo qué sé, tiene sus reglas de acceso, e ir a regar un sábado a alguien desconocido a un espacio de la universidad y tener que abrir un edificio en el momento de estar cerrado era complejo. Por eso el espacio externo. Pero básicamente, o sea, empezamos toda la dirección técnica de cómo empezamos con el cultivo, con las técnicas de propagación y de mantener las genéticas en aquel momento, estuvo liderado por la asociación civil. Un año y pico después llegó Alex y me ha acompañado también por quienes estaban ahí acompañando en el cultivo externamente, pudo empezar a desarrollar sus técnicas, poniendo en diálogo saberes con lo que venían haciendo ellos, y hoy la asistencia es más remota. Cuando necesitamos algo, les demandamos. Antes tenían que estar todo el tiempo ahí, ¿sí? Sabíamos que era algo también medio inviable, porque sigue habiendo una colaboración desinteresada, un compromiso, pero ir a regar todos los días es un garrón. Si no estás laburando ahí, gente que se desempeña en el ámbito, yo qué sé, Emilio, que lo nombré varias veces, docente de música. ¿Sí? Está itinerando por todos lados, dando clases en jardines, en escuelas, yo qué sé, todos los días pasar a regar. O sea, todo bien, pero era sostenible un tiempo hasta que nos acomodemos y hasta que ese diálogo de saberes genere una construcción genuina donde el laburo de él sea más a demanda. Más decir, hey, Emilio, hay un hongo acá, no sabemos qué mierda pasa, vení por favor, o mirá la foto. ¿Sí? Fue transformándose ese laburo. Primero era con mucho cuerpo de esa asociación civil, de esas personas ahí, y después una retirada del cuerpo una vez que nosotros fuimos acomodándonos a eso. Y cuando llegó Alex, listo, lo dejamos re solo ante el cultivo. Todo resuelto. Bien, quería sumar preguntas a Silvina. Sí. Bueno, de cuáles actividades, trayectorias y demandas conectan los activismos y las investigaciones entre Olavarría y Tandil. Bien. Por ahí, bueno, justo como había mencionado antes, la semana pasada fui a Tandil a avanzar un poco el trabajo de campo y demás. Y por ahí yo cuando hice la presentación hablaba como de las particularidades, si se quiere, de cada uno de los movimientos canábicos, tanto en Tandil como acá en Olavarría. Pero algo que vimos también desde el comienzo es cómo se fue gestando, cómo se fue instalando, si se quiere, el tema en la agenda pública en cada una de las ciudades. Y ahí no aparece en ninguna instancia todo lo que es el uso medicinal terapéutico del cannabis, al contrario. Tenía que ver más con el uso adulto, uso recreativo y demás de la planta. Y también otra de las cuestiones que vimos al momento de hacer la investigación como más documental, se quiere, o de archivo, ahí recopilando un poco todo lo que eran las noticias de aquel momento y demás, es que al momento de las primeras marchas que se hacen tanto en Tandil como acá en Olavarría, y en la medida de que sale la ley 27350, al principio se empezaba a hablar de las marchas de la marihuana y demás, y después cuando el tema, digamos, toma otro tipo de relevancia con el uso medicinal terapéutico, como que pareciera que los medios, digamos, en todo lo que es la agenda mediática y también, por lo tanto, ese efecto dominó en otras agendas, hacen que, o también lo hemos hablado con Barreto un par de veces, ¿no? Que pareciera que estamos hablando de cosas diferentes, digo, como si fueran plantas distintas, ¿no? La planta que uno utiliza en un uso recreativo, adulto y demás, y la misma planta que se utiliza para uso medicinal terapéutico. Entonces, en ambos casos, esas cuestiones, esas particularidades están recontra presentes. Y bueno, después, nada, estos aspectos que tienen que ver más con la conformación de esas asociaciones y demás, y esas distinciones en cada uno de los casos que mencionaba antes también. No sé si respondí bien. Sí,
Sí. Bueno, esto que mencionas de la agenda pública, por ahí los discursos que muestran como re antagónico un uso con el otro. Te quería preguntar, bueno, vos mencionaste en un momento lo de la construcción del problema público, o del cannabis como problema público, y algo de la legitimidad también, como qué ayuda o qué ayudó a la legitimación del cannabis, bueno, qué ayuda si es que no se ha logrado. Yo creo que un poco, también lo que he visto en las entrevistas, en el trabajo de campo que he hecho hasta el momento, que como decía, también está en proceso, porque recién estamos ahí en la mitad, hay como otro tipo de legitimidad tal vez asociada al momento en que se dan estas articulaciones, ¿no? Entre distintos actores de la sociedad civil. Digo, también antes hablaba de todo lo que tiene que ver con la cuestión de uso veterinario, y particularmente en Tandil, ¿no? Que hay como una movida muy fuerte ahí. Nada, una de las cosas que me decía Estela Maris, no sé si estará también por ahí. Sí, bueno, hablé también con Estela Maris, que estaba por ahí. Ahí está. Es como nada, cómo se fue dando toda esta situación allá. Y que también, digo, al día de hoy, ella lo podrá decir mejor que yo seguramente, pero hay cierta resistencia por ahí, no del mundo veterinario en sí mismo, pero sí de otros actores tal vez. Y también yo creo que tiene que ver un poco con la coyuntura, ¿no? También hablaba Barreto antes del contexto nacional, y creo que también las particularidades de cada una de nuestras ciudades hacen lo suyo, en lo que tiene que ver con la presencia o la fortaleza, si se quiere, del tema en cada una de nuestras agendas públicas, y también la posibilidad de articulación que hay o no, en la medida de que estas mesas intersectoriales, bueno, se vayan sosteniendo, y con qué frecuencia lo hacen, y cuáles son las propuestas, los proyectos que de ahí salen, y de qué manera se dan esas articulaciones y demás. Nada, creo que un poco esos vínculos son los que ayudan de alguna manera a esa legitimidad. Bien, bueno, sí, súper respondido. No sé si pero sí, como yo me voy por las ramas, así que por ahí no respondí. No, está respondido. Genial. Sí. No sé si Estela, que había abierto el micrófono, si quería como de mencionar, si quería. Sí. No, quería comentarles, bueno, agradecerles a los chicos porque, bueno, la puesta en escena que han hecho hoy es hermoso, cómo vienen trabajando es admirable. Y bueno, y contarles que acá desde Tandil, bueno, estamos trabajando en lo que es la mesa intersectorial, y bueno, un poco también prima mucho lo que es la presencia veterinaria acá. En la mesa somos fácil 4 veterinarios. Es como que es una movida bastante fuerte la que hacemos acá, ¿no? Y en particular, bueno, yo pertenezco a Veterinarios Canábicos Argentinos, que es a nivel nacional, y bueno, y desde ahí estamos peleando la planta, ¿no? Para el uso de nuestros pacientes. Pero bueno, sobre todo quería agradecerles porque, bueno, estos encuentros enriquecen muchísimo a todos. Y admirable el trabajo de Olavarría. Gracias, Estela. Gracias. Buenísimo. Bueno, sumo ahora una consulta para Alex, que bueno, quería preguntarte cómo surgió el proyecto de relevamiento en CAPS de salud y cómo se conecta con tu investigación sobre la caracterización de la planta, la micropropagación y la diferenciación entre variedades. Bueno, si podés como explayarte un poco cómo surgió este proyecto y cómo se conecta con tu investigación. Está bien. Bueno, el proyecto en sí, en realidad, es un proyecto que dirige Luciana, es un proyecto de extensión en la Universidad de Cannabis 5, que decía Barreto, que ya venimos
generando una cadena de proyectos con el mismo nombre que va cambiando un poco la temática. Este pretende ese relevamiento, digamos, en salud pública. ¿Era en la SPU? ¿Se presentó? Sí, igual si bien ese es el marco actual que hoy un poquito nos permite seguir avanzando en esa línea, ya veníamos pensando eso desde siempre. Nosotros venimos insistentemente diciendo, iba a decir jodiendo también, insistentemente diciendo y tratando de construir. Olavarría tiene un montón de cuestiones, ¿sí?, instaladas, cuestiones ampliamente, digo, tiene una infraestructura importante para poder producir cannabis, porque están los recursos humanos, porque hay capacidades, porque ya tiene un recorrido este proyecto ahora, pero a su vez tiene instalado equipos de caracterización para control de calidad, que no es una banalidad, una cosa que recurrentemente haya en muchos lugares. Tener 2 cromatógrafos, nosotros hoy tenemos 4, pero tener ya 2 cromatógrafos instalados, que uno se enfoca fuertemente como un cromatógrafo líquido en cannabinoides, y tener un cromatógrafo gaseoso para pensar en perfil de terpenos, esto implica más o menos $120.000 de comprar los equipos nomás. Por ejemplo, tener un equipo de extracción fluido supercrítico, tal como está instalado, son $205.000, que es lo que se pagó el equipo. Tener un laboratorio de producción pública en el seno del hospital municipal no sucede en muchas ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires, entonces siempre nos preguntamos qué estamos esperando, en términos locales. ¿Sí? Que estamos esperando, no nosotros seguimos avanzando, no somos muy esperadores. Yo soy un poco lento, porque siempre quiero dar pasos seguros en esta construcción, pero en términos de atender a la necesidad que sigue igual de insatisfecha que en el 2015-2016, que son los sectores más vulnerables, sigo sin entender qué estamos esperando. El acceso terminó generándose por distintos medios. ¿Para quiénes? Para quienes tienen guita, para que tienen posibilidades, recursos para poder ir a comprar, a conseguir derivados canábicos, a ponerse, a tener el tiempo para capacitarse, para tener un ReproCan, para enredarse en esa lógica de la demanda y el difícil ejercicio de ir por ReproCan, en tener que salir a conseguir un profesional de la salud que lamentablemente en la mayoría de los casos cobran por ese ejercicio profesional. Digo lamentablemente porque a veces lo hacen refugiados desde el seno de ser profesionales de la salud pública. Yo soy muy crítico, soy muy bondadoso con unos y admiro muchísimo a muchos profesionales de la salud animal y humana, y a tantos otros un poco menos. Cuando lo transforman netamente en un negocio, algo que se construyó tan legítimamente, me enojo un poco. Pero sigue habiendo una población muy vulnerable, entonces siempre teníamos eso en la cabeza. Queríamos pensar en un proyecto de formación doctoral de un recurso humano que entienda de las distintas variables agronómicas necesarias para llevar adelante un cultivo de cannabis cuidado, con sanidad, reproducible. ¿Para qué? Bueno, para poder escalar un cultivo de cannabis local que permita abastecer con extracto concentrado sostenido en el tiempo un laboratorio de producción pública que después lo puede usar en la gran estructura que tiene Olavarría de atención primaria de la salud. Tiene una gran estructura Olavarría en ese sentido. Bueno, por eso esa siempre fue el escenario de decir, bueno, vamos por una formación de recursos humanos, vamos por una beca con ISED, con los estándares que nos exigen en los planos ingenieriles, agronómicos, químicos y yo qué sé, pero hay un objetivo que tiene que tener que ver con responder a la demanda, ¿sí? Un poco tiene que ver con eso. Después le vamos encontrando marcos con proyectos de extensión, vamos teniendo más acercamientos con las áreas ejecutivas de salud pública, a veces nos echan, después cambian las gestiones, y dicen, no, vamos, avanzamos, damos un pasito para adelante, nos quedamos parados en ese escalón mucho tiempo, después avanzamos medio escalón más. Por suerte siempre damos los pasos seguros, cosa de asegurarnos de quedarnos ahí. Creo que nunca nos hemos caído, ¿sí? A lo sumo que nos quedamos mucho tiempo en un escalón. Ahora estamos en un buen escenario, en un escalón bastante fortalecido, y yo lo que siento hoy es que nos falta operatividad y recursos humanos que se pongan a pensar más desde el plano salud. Hoy mi realidad es esa. Veo apoyo político, veo legitimidad social, veo apertura de los centros de atención primaria, veo acompañamiento provincial, nombraron ahí hace un rato el área de cannabis, veo intenciones de generar evidencia científica, observacional y clínica, que podríamos estructurarla, y no tenemos tantos profesionales de la salud hoy por acá que estén dispuestos a desarrollar metodológicamente, con la rigurosidad que requiere eso, un ensayo para robustecer la evidencia clínica y empezar a recorrer un camino de esa evidencia
que también en esa construcción de evidencia subyace el acceso a la salud. Digo, el reclutamiento que pensamos de personas para hacer un ensayo en salud está pensado en el territorio de los CAPS, en el territorio de atención pública. ¿Sí? Entonces, bueno, como siempre hay personas que deciden un poco tímidas, reticentes, prejuiciosas o con un poco de miedo, bueno, hablamos de construcción de evidencia clínica y en eso sucede el acceso. ¿Sí? Digamos, en ese plan estamos. Pero ahora tenemos el empeño por eso nombró Alex también, que tuvimos una reunión recientemente con gestores de la Facultad de Ciencias de la Salud. Yo tengo un empeño en polenta en que suceda, efectivamente. ¿Sí? Yo voy poniendo como escalones próximos. Para el próximo tiene que ser el ensayo en dolor, generando un producto genuino, local, debe suceder. Está todo dado para que suceda. Tenemos todos los recursos para que suceda. Las voluntades políticas parecen estar, el acompañamiento de un Ministerio de Salud provincial parece estar. Bueno, faltan médicos que se pongan a liderar esto. Ahí estamos tratando de construir eso. No sé qué contesté. No, justo. Tiene que ver porque es justamente lo de las CAPS, así que se respondió. Bueno, justamente tomando el proyecto doctoral de Alex, que están trabajando, la evaluación agronómica y la bioquímica de genotipos, te consulto qué posibilidades se abren con estos desarrollos que van realizando. ¿Qué posibilidades en materia de lo productivo decís? O... Bueno, vos nos mostrabas, lo de la micropropagación y digamos como qué abordaje o qué cosas pueden surgir de esto que estás encontrando. Bueno, todo lo productivo es un re nicho, tal cual. O sea, el hecho en sí de que las variedades son distintas y que tienen distintos atributos abre el abanico a tener que mantenerlas, que estudiarlas, que trazarlas. Es un abanico que agrupa un montón de profesiones más allá de la que tengan que ver con la producción vegetal. O sea, lo que es trazabilidad, lo que es producción vegetal en sí, bueno, el mantenimiento de las genéticas es todo un nicho. Esto de micropropagación es un mundo en sí mismo, implica mucha capacitación, mucho laburo, mucho estudio por sobre cada una de las variedades a mantener. Y bueno, la verdad es que es un montón lo que se abre. A nivel nacional, por ejemplo, lo que tiene que ver con el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, es el ente que debiera estar, ahora está parado, con muchas aristas del cannabis a nivel nacional, pero que debiera de estar regularizando y poniendo a la orden del día qué es lo que debiera de estar regularizándose en materia del cannabis, en materia de qué descriptores se piden para registrar una variedad, de qué manera se debiera de mantener. Eso en algún momento funcionó, por ahí las guías de descriptores nunca fueron súper finas como debieran de ser o no tan abarcativas como podrían serlo. Siempre se puede mejorar, como esto de los marcadores que por ahí comentaba, que ahí vi que se unió Silvana, compañera con la que estuve haciendo eso. Hay un mundo muy grande en lo que es producción, no solamente en materia tampoco del cannabis medicinal, sino que el cannabis así como especie también aborda lo que es el cannabis que le dicen cáñamo, que también es la misma planta, por ahí más afín a lo que contábamos del quimiotipo 3, una planta que si florece produce más que nada CBD en sus flores, pero son variedades que por ahí están más apuntadas a la producción de fibra y semilla, ¿no? Es otro espectro textil, espectro alimentos. De la semilla también se sacan aceites, del prensado de la semilla se sacan aceites con muy buenos perfiles de ácidos grasos. Y bueno, la verdad es que es un mundo súper explotable, que uno si se quiere meter como profesional de la producción vegetal, la verdad es que tendría que elegir porque es inabarcable. Entonces, abre un abanico bastante amplio. Mira, tiene que ver, me hiciste acordar, estamos arrancando a ejecutar un proyecto bien local, donde nos vinculamos con un emprendedor, una empresa ya cervecera local, de cerveza artesanal. Ese proyecto nos aprobaron hace 2 días. ¿Sí? Que tiene que ver con aquel perfil aromático. Esto no es demasiado innovador porque existen bastantes, pero genera el desarrollo de una cerveza local artesanal con un perfil aromático usando cannabis.
usando solamente el perfil aromático y el perfil aromático derivado y extraído del cannabis. No es tan innovador, pero más o menos, porque la mayoría de los productos que conocemos que existen y se comercializan son productos donde se usan terpenos que intentan simular aquellos terpenos que están en el cannabis. No son sustancias químicas que derivaron y se hicieron la extracción desde el cannabis, sino que se compran los terpenos individuales, las sustancias químicas individuales, y se hace una mezcla intentando simular. En ese intentando simular hay un abismo para algunos, yo soy de esos, hay un abismo en términos de aroma y sabor. Se parece y si le pones muchísima voluntad, ¿sí? Si no parece un saumerio. Entonces, estamos tratando de desarrollar un producto, pero es un desarrollo de un producto a la instancia no pensar en comercializar, vender, porque todavía no llegó la regulación de eso. ¿Sí? O sea, esto que sucede, que se usan sustancias aisladas, intentando simular o imitar más bien, tiene que ver con que no se reguló el uso, no está aprobado. Estamos en una instancia de desarrollo. Entonces estamos intentando desarrollar algo bien genuino, desde lo que conocemos nosotros, la posibilidad de extracción, de obtener perfiles aromáticos con distintas técnicas, en conjunto con una empresa local que le interesa, como algo para pasado mañana. No, seguramente sea a largo plazo, seguramente sea un prototipo, en principio más interno, pero tener las capacidades instaladas, desarrolladas y las herramientas construidas para cuando eso llegue, porque va a llegar. Al menos yo no tengo duda, que el cannabis llegó en el mundo, sigue llegando, llega cada vez más, así que me parece que construir ese know-how a nivel local me parece central. Y nosotros venimos siempre adelantándonos a eso, y tenemos un problema de que decimos sí a todo y medio como que nos apasiona y vamos construyendo en todo lugar. Como se nos ocurre, mirá qué bueno esto si lo ponemos en una cerveza, como pasó ahora, o en otro material. Estamos todo el tiempo pensando en esos escenarios más locales de vinculación. En estos momentos donde es necesario salir a atender problemáticas locales, para mostrar la pertinencia de todo lo que hacemos, podemos hacer, y lo importante que es, y que eso necesita financiamiento también para que suceda, me parece clave. ¿Sí? Más allá de las tesis doctorales, los papers que publicamos, necesarios para el sistema científico, no perder el escenario de estar en vinculación con la sociedad, con los desarrollos productivos locales, privados, públicos, me parece central. Sí, tiene mucho potencial. Ahí Nicolás Avendaño levantó la mano, si quieres hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pero como era un compa, hace mucho no te vemos por el laboratorio. Sí, me vine para Bolívar. No, yo tenía una consulta, más que nada, teniendo en cuenta que por ahí están todas las condiciones tecnológicas y los recursos humanos para el día de mañana poder tener una planta de extractos de cannabis. Ese tema de la obtención de materia prima, ¿ustedes cómo lo piensan? ¿Como un cultivo propio o que cada usuario tenga su planta y recurra a ustedes y ustedes puedan analizarla y a partir de eso producir los extractos? ¿Cómo ven en ese sentido? Yo creo que es clave una articulación pública-privada. A ver, el escenario 1 es netamente estatal, que no se podría pensar, porque existen los marcos, pensar en una startup, en una empresa pública, una empresa de base tecnológica pública puede llegar a suceder. Ahora, existiendo capacidades desde el ámbito privado, asociaciones civiles, tenemos la Casa de Leo acá, existiendo los Leo, que tienen capacidades de cultivo, proyección en el tema, perfectamente se podría pensar en esa asociación público-privada, en el cual el desarrollo del cultivo esté en las capacidades de los recursos humanos y demás. Yo siempre imaginé modularmente agregar contenedores a todo el espacio que hay en el complejo. ¿Cuántos contenedores necesitamos como esos para abastecer al sector público? Es eso. Que los nuevos contenedores, los 32 metros cuadrados, sean de floración. Tenemos capacidad de multiplicar vía micropropagación vegetal en el espacio que ya tenemos y vamos pasando a escalas productivas a otros contenedores en ambientes cerrados, controlados, con las capacidades también del privado, también de aquellos cultivadoras que han estado hace 30 años cultivando, no dejarlos afuera del escenario productivo. Me parece que tienen que estar recontra adentro y funcionaría mucho mejor. Eso sucede. El problema es la valentía y la visión prohibicionista que sigue habiendo en algunos gestores. Yo creo que se pueden encontrar.
A ver, si el gobernador Morales tiene como 40 hectáreas, perdón, esto queda grabado, digo, y es un gran proyecto, digo, pero si eso sucede ya hace bastante tiempo, digo, pensar en generar un producto trazable, controlado, en el ámbito de una universidad pública, en vinculación con referentes locales que vienen hace años, que vienen trabajando, bajo el control de calidad de un laboratorio de producción pública y el acompañamiento de la salud pública a nivel local, digo, ¿qué más querés? Bombones. Digo, o sea, es difícil pensar qué se está esperando para eso, mientras, y en paralelo, sucede todo esto en el plano privado un montón, digo. Y declarado abiertamente en muchos casos, no regulado, pero sucede, digo, esto ya sucede. Simplemente hacemos que no suceda para los sectores más vulnerables, pero para los que pueden sucede en ese plano, digo. Me parece que es una cuestión de voluntades políticas y decisiones locales, lo que tiene que ir sucediendo. No sé, no falta nada, Nico, yo qué sé. Falta que nosotros sigamos jodiendo, generando nichos, generando esas mesas interdisciplinarias que están buenísimas, que muchas veces son focos de entretenimiento mucho tiempo, pero de vez en cuando suceden cosas que están buenas. ¿Sí? Entonces, no hay que sacarle el cuerpo a ese escenario porque en algún momento sucede. Quizás en este escenario, yo digo, puede empezar a suceder, mascarado, entre comillas, en estos ensayos de construcción de evidencia, que están normativizados, que tienen toda su regulación. Eso puede suceder ya, porque el ámbito de la generación de evidencia clínica no requiere la inscripción de un producto en el organismo regulatorio nacional. Digo, hacer un producto para hacer un ensayo a nivel provincial para dolor en el ámbito de los CAPS, en este escenario productivo, trazable, controlado, requiere solamente la intervención del Ministerio de Salud provincial. La provincia define, a través de la dirección de investigación, ese reclutamiento de personas que participan del ensayo clínico para dolor. Entonces digo, eso podría estar sucediendo, desde lo reglamentario y desde las capacidades. Después, si queremos volar y si no, también generamos un producto para mandarlo a Neuquén, bueno, yo qué sé, ahí hay que meterse con una jurisdicción nacional donde necesariamente interviene ANMAT y la cosa seguramente es mucho más compleja. Ver cuál es la estructura para salir de la legitimidad y de la contención de un entramado social como es la ciudad de La Barría y la región. Estoy larguerona, ¿no? Me emocioné así con las respuestas. Sí. Nicolás, ¿tenés otra pregunta? No. Respondida. Bueno, quería preguntarle a Leonardo de cómo se habían vinculado con la universidad y cómo surgió esa articulación. Bueno, surge desde un poco también de mi acercamiento al equipo de cannabis, porque Olavarría, digamos, bastante chico, y bueno, yo cuando me enteré que había un equipo de cannabis estudiando en la facultad, lo primero que hice fue, digamos, acercarme para ver qué hacían, ¿no? Y ahí conocí a Alex, nos hicimos amigos, empezó a avanzar la ley del ReproCan con todos estos roles nuevos, entonces empezamos a pensar en todo el contexto, digamos, de la asociación, y fue surgiendo. Nos asesoramos con un estudio de abogados en Buenos Aires y nada, hicimos la burocracia necesaria, construimos la ONG que está inscripta en la IGJ, si no me equivoco, y después con Gastón fuimos pensando y haciendo estos entramados de aportes en todo sentido, desde lo genético, desde el cultivo, desde las muestras, hasta llegar a aportar para generar el espacio para el supercrítico, que hoy por hoy digamos que eso es lo más grande que la asociación ha aportado para la facultad. Y siempre estando ahí, viste, al pie del cañón con la actividad, porque es algo que amamos desde siempre y esperando el momento oportuno, ¿no? Para poder liberar todo el potencial, digamos. Y nosotros también abriéndole las puertas en la medida de lo que podemos a la tecnología instalada, digo, necesitan analizar algo, digo, también las puertas están abiertas.
hay que usar algún equipo que está presente allá, digo, también poder brindarlo y estar cerca de los desarrollos locales como estos, estando esas capacidades, acá es relativamente chico, ¿no? Lo sumo son 50 cuadras, hasta allá, digo, esto es lo más lejos que poder recorrer en la barriga, digo, genial si se puede abrir las puertas, digo, que Leo va a la facu y dice, hey, necesitamos liofilizar unas muestras y organizamos los turnos y se liofilizan las muestras que son de la asociación. Ni hablar de toda la tecnología que está a disposición de parte de la facultad, es un ida y vuelta siempre, y gracias a eso nosotros hemos podido también llevar nuestra actividad a un nivel superior, con la ayuda, digamos, del intelecto y las máquinas que hay en la facu. Sí, eso te quería preguntarles por el uso compartido, bueno, cómo que obtenía la asociación con este equipamiento. Bueno, veo que es algo bastante bidireccional. Sí, si necesitamos una sala de reuniones, como verán, nos reunimos acá en la casa de Leo, así que estamos... Claro, es multifunción todo. Sí, digo, a ver, creo que hay... yo qué sé, uno por ahí se equivoca con el tiempo, pero creo que hay buenas intenciones de todos los lugares, de todos lados. Y eso cuando se respira y va fluyendo, suceden cosas que están buenas, digo. Acá no, intentamos me parece, ofrecer la mayor reciprocidad posible en cada cosa que va pasando. Seguro. Yo qué sé, a veces se nos desbalancea un poquito porque nos han mancado un montón este año con la posibilidad de instalar ese equipo en un lugar que la facultad no podía, o no quería, o yo qué sé, pero entendemos que no podía instalar un espacio exclusivo para el equipo, que era lo que le daba proyección, ¿no? Pues si instalamos un equipo en una zona no segura, en una región donde hay otros equipos, donde hay muchos contaminantes, que era lo que iba a pasar, la verdad que perdía proyección esa instrumentación. Y estamos hablando de una inversión del Estado que debemos tratar de aprovecharla, ponerla en funcionamiento y ofrecerla para cualquier otro entramado, no solamente el del cannabis. Entonces, bueno, ahí estuvieron al pie del cañón desde el primer momento, ofreciendo las posibilidades y los recursos para poder hacer eso. Y por supuesto que a cambio, si hay alguien que va a tener la prioridad de uso de ese equipo y la tiene en las agendas, por supuesto que es la asociación civil. La asociación, simple, digo, Leo y equipo. Entonces, bueno, ahí vamos construyendo, digo. Nosotros nos sirvió el aporte de ellos para ese tipo de instalación. A cambio saben que tienen prioridad para el uso de esa instrumentación cuando lo requieren. Genial, genial. Y está conveniado, digo, y hay un convenio institucional, o sea, al margen de que podemos compartir, tomamos mate y venimos a lo del Leo, digo, tratamos de ordenar, hay un convenio entre la asociación simple y hay un convenio entre el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería que establece los aportes relativos y la prioridad de uso. Digo, también tratamos, en esto de que yo jodo con los pasitos firmes, digo, no puede quedar en la buena onda y en este sentir, yo qué sé, de las buenas voluntades. Digo, hay documentos interinstitucionales que deben estar dando marco a estos vínculos más allá de los vínculos de las personas. Bueno, buenísimo. Bueno, y queríamos preguntarle al diseñador industrial, a Ignacio, cómo habías pensado y armado el prototipo, si, bueno, si hayas consultado con otros investigadores de diferentes disciplinas, agrónomos, bioquímicos, digamos, ¿con qué dialogaste para armar este prototipo? La realidad es que este es como ven, esto es algo que inició antes, yo no sé, la verdad, Nico, con el primer proyecto. Es un proyecto que se había iniciado, que tuvo sus fallas, después le generó una nueva versión, un chico, Facundo Gilabert, que hizo una tesis de grado también con este mismo sistema, a lo que quedó con un ensayo de laboratorio y era algo que había quedado truncado, no estaba puesto en marcha dentro de la sala y donde ellos con todo el equipo tenían la demanda de poner en marcha ese prototipo y que funcione y realmente generar la trazabilidad de todo el cultivo. Ahí es donde aparece el flyer, yo consulto las posibilidades y me brindan las puertas, me abren las puertas para que yo tenga una reunión con ellos y se dé esta posibilidad. Obviamente me apoyo muchísimo acá en el ingeniero agrónomo, en el dueño de las plantas, que creo que hoy tiene una segunda pata que lo ayuda.
Y bueno, en base a eso y viendo todas las condiciones que había en el cultivo, fue generar, en una primera instancia, para las necesidades básicas que tenemos nosotros dentro de ese módulo de cultivo, y siempre pensando en la posibilidad de que sea escalable para una pequeña, mediana producción. Creo que hablando a grandes producciones ya estamos hablando de otra tecnología. Siempre estamos generando la parte del acceso público. Por eso es que hablamos de tecnologías de bajo costo, para que sea accesible. Y bueno, mi expertise en el diseño, lo que primero me llevó a hacer este desarrollo fue: arranquemos de cero. Bueno, está este material, sí, hay que controlar esto, bueno. En base a eso generé desarrollo, investigué, busqué qué había en el mercado y fue dándole forma a lo que hoy es el Canos, que Canos es Cannabis, Operaciones y Sistemas, para que también el nombre tenía otro nombre. Hubo un desarrollo completo de todo el sistema, de todo el desarrollo, que recién ahora está dando los primeros pasos. Y decías que, bueno, justamente la idea es que sea de acceso público, que sea como socializado. Te quería preguntar cómo se estaba difundiendo, qué estrategias de difusión habían pensado para acercarlos a otros equipos. La idea de que sea el acceso público por ahí tiene que ver con el acceso a la tecnología por ahí, que es accesible, es muy rudimentaria, por así decirlo, pero que se logran cosas tecnológicas y novedades, y por ahí vos me vas a ayudar acá. Sí, a ver, creo que la accesibilidad la estaba pensando en Nacho un poco también de cuáles son los recursos tecnológicos, materiales que se están usando para esto, así también con cómo se está programando, digo, ¿no? El acceso abierto al código de cómo se programa esta instrumentación, digo, eso puede ser totalmente abierto, se hace a través de un sistema más accesible, no es una tecnología robusta, inaccesible, cara ni con licencia, sino que es fácilmente accesible. Nosotros, imagínense que los componentes los compramos por Mercado Libre, los compré yo, mi perfil me decían, hey, comprá esto, estaba todo acceso al Mercado Libre. Él lo que hace con toda su formación desde el diseño es acomodarlo 1.000 millones de veces mejor que como pondríamos nosotros el dispositivo en ningún lado, ¿no? O desde la ingeniería electromecánica inclusive, si me están escuchando me putean, pero no importa, digo, la experticia en diseño realmente se notó rápidamente cuando el primo empezó a acomodar los dispositivos en una disposición distinta, ya con una marca distinta, con una cajita distinta, ¿sí? Con todo que fue lo que va sucediendo desde el expertise de él. Pero siempre recuperando que la tecnología que se usa sea accesible. Todavía nos falta recorrer el escenario de divulgación, de comunicar, ¿sí? Y de socializar esto hacia otro grupo, como preguntabas, porque él es la última incorporación del año pasado y está como en recontra inicio, ¿sí? O sea, sí con un desarrollo desde lo material re importante, ya hay un prototipo, ya arrancará algún diseño experimental ahí in situ, pero falta el recorrido de la divulgación que vendrá un poquito después. ¿Sí? Bien. Seguro, clarísimo. Bueno, si no hay más preguntas, yo les quiero agradecer por la claridad, veo mucho interés también en la gente, así que seguro van a estar escribiéndoles ahí al mail que dejaron o por el Instagram. Y bueno, le dejo la palabra a Lucía. Bueno, simplemente decirle gracias a todos y a todas por estar acá, por exponer, gracias a todo el equipo de UNICEN, gracias también a la asociación y a todos los que están aquí. Y bueno, tendremos un cuarto encuentro, esperemos que así sea, ¿no es cierto?, para cerrar el año, contando otras experiencias de colaboración entre grupos de universidad y organizaciones de la sociedad civil. Ya estaremos difundiendo nuestro próximo encuentro. Gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.